Shabbat Shalom para todos, un gran abrazo. Hoy vamos a estar transmitiendo la Haftarah Noach, que es la Haftarah número 2. Quiero que me dé por favor un chancecito para, para poder transmitirlo también, un video en grupo desde mi cuenta. Quiero invitarlos a que puedan darle me gusta a esta página que acabamos de abrir de nuestro Ministerio Altares de Adoración y poder seguir la página y enviar su correo cada semana para poder recibir los PowerPoint de las Parashot. Denme un chancecito aquí rapidito para transmitirlo en vivo también desde mi cuenta personal. Aquí está. Ya va. Aquí me aparece la opción. Denme un chancecito acá. No me aparece la opción de Shabbat Shalom Miriam. Un abrazo. Bendiciones, gracias por enviarles enseñanzas. Maggie Chichilla. Maggie Chichilla, bendiciones, un gran abrazo. Gracias por estar conectada. No me aparece acá un momentito la opción, déjenme, no lo encuentro, para poderlo transmitir desde mi cuenta. Ya va, ya va. Déjeme llamar un momentico, mi cuñada. Gabriel, necesito ayuda. Necesito ayuda. A ver, un momentito acá. No, no me aparece la opción, estoy aquí. No me aparece la opción para transmitir en vivo desde acá, desde mi cuenta, no sé por qué. ¿Estás en vivo ya? Sí, 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 sí. Estoy en vivo, ellos saben que estamos en vivo. Deme un chancecito, un minutito para transmitirlo en vivo también, desde un video en grupo desde mi cuenta personal de Facebook. Y que otras personas puedan conectarse también. Vamos a estar estudiando el libro de Isaías 54 y también, el capítulo 54 del libro de Isaías y también los primeros 5 capítulos del 5 versículos del capítulo 55. Eso vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estar hablando acerca de la promesa de restauración de Israel. Vamos a entrar en contexto, a ver a qué se refiere, de quién está hablando el Eterno y algunos pasajes que refuerzan también, que nos hablan y complementan también este capítulo tan extraordinario, tan maravilloso que hemos leído muchas veces. Yo lo leía muchas veces y lo leía de manera muy romántica, pero este es un tiempo pues de entender ese contexto, a quién le está hablando el Eterno y, y la profundidad de lo que eso implica, ¿no? para el pueblo de Israel, para nosotros. No sé si ya se está... Todavía. Vamos a ir buscando algunos pasajes que usted pueda anotar por si acaso usted quiere enseñar esto y hay personas que de pronto le enseñan en la tarde o en la noche y les sirve de alguna manera como un aporte lo que enseñamos en la mañana. Puede ir anotando algunos pasajes, por ejemplo, puede anotar Deuteronomio 24 del 1 al 4, Jeremías 3, 8, Génesis 48, 19, puede ir anotando esos pasajes ahí que le pueden servir para reforzar, como le dije anteriormente, o complementar la enseñanza. Lucas 18, 7. Y a ver qué otros pasajes había anotado por aquí. Era Salmo 36 también, el Salmo 36. Listo. Aparece. No sé por qué, de pronto, Marta Sánchez, un abrazo Marta, Shabbat Shalom. ¿Por qué no aparece la opción? Siempre aparece la opción para poder transmitirlo en vivo de otras cuentas y no sé por qué no aparece en este momento. Vamos a ir iniciando entonces y al momento de que se pueda transmitir, entonces
Sé que transmite por mi cuenta y otras personas pueden sumarse, pero ya para no perder más tiempo porque he iniciado un poco tarde, vamos a ir entonces, ya se pudo. Ok, a ver, yo creo que sí, listo. Ok, vamos a ir iniciando entonces. Yo voy a estar leyendo otra versión. Este es el Tanakh. Por si acaso le suena un poquito diferente. Voy a estar leyendo entonces otra versión. Voy a ir desarrollando por versículos de este capítulo 54. Les repito, ¿de qué habla Isaías 54? Habla de la promesa de restauración de Israel. Ahora, ¿restauración de qué? ¿De qué va a restaurar y de qué Israel está hablando acá? A eso vamos a entrar ahora mismo. Dice el versículo 1, voy a estar comentando el versículo 1 primeramente, dice: canta, oh estéril, que no había dado a luz, entona un canto y grita con júbilo la que no tuvo parto. Es decir, está hablando de una mujer estéril, pero recordemos que la Haftarah casi siempre nos habla de una metáfora, y esta vez no es la excepción. Está hablando de una metáfora donde está comparando a Israel, y ya vamos a decir a qué Israel está comparando, con una mujer estéril. Entonces no está hablando literalmente de una mujer estéril, está hablando de Israel y de una condición espiritual y de una condición natural que necesitaba redimir y que era de tanta aflicción como la esterilidad para una mujer. Entonces dice: canta, oh estéril, que no había dado a luz. Entona un cántico, vuelve a repetir, canta. Primero dice canta y luego dice entona un cántico. Es decir, el Padre está haciendo un énfasis en que debe iniciar una actitud diferente y que debe iniciar un nuevo proceso en esta mujer estéril o en Israel a quien le está hablando. Dice que no había dado a luz, entona un canto y grita con júbilo la que no tuvo parto. Es decir, empieza un proceso de gozo para ti. Es cuando el Padre le está diciendo: mira, empieza un proceso de gozo para ti. Recordemos que la Haftarah es como el postre. Después que usted se come el plato, luego viene el postre. La Haftarah es como el postre. La Haftarah también es la conclusión de lo que se habló en la porción semanal en la Parashá. Entonces es muy importante porque está relacionada, pero es una conclusión. Y dice: porque serán muchos más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Eterno. Entonces, encontramos esta metáfora donde el Padre compara a esta mujer estéril con la casa de Israel y su muy doloroso proceso al ser esparcida por las naciones de la tierra y recibir carta de divorcio por parte del Dios eterno. Siempre hablo de esto y no, disculpe que no es que sea tan repetitiva, pero es importante mencionarlo porque hay personas que tal vez no vieron otros videos donde lo dije, y es importante recordarlo y en este momento, en esta enseñanza, para entrar en contexto. Recordemos que cuando Salomón peca y la idolatría gobernó su corazón, él idolatró a los dioses de las mujeres que él tenía. El Dios eterno le dice que va a quitarle el reino, pero que no se lo quitará del todo por amor a David, su siervo. Entonces, que el padre iba a hacer eso, le dice a Salomón, pero que no lo haría en sus días, sino en el tiempo de su hijo. ¿Qué pasa? Que el hijo de Salomón lo sucede en el trono, que se llamaba Roboam. Cuando Roboam lo sucede en el trono, pues entonces el padre le quita, hace una división y trae un conflicto y toma a uno de los hombres que trabajaba para el reino de Salomón, que es Jeroboam. No nos confundamos. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el hombre a quien el Eterno constituyó como rey y le entrega 10 tribus. Y a Jeroboam, el hijo de Salomón, es decir, el nieto de David, le entrega 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Pero a Jeroboam le entrega 10 tribus. ¿Qué pasa? Que luego Jeroboam también cayó en una idolatría terrible. De hecho, el 15 de este mes, el que está transcurriendo, él hizo una festividad totalmente paralela, pagana, entró en paganismo, en idolatría, estableció un sacerdocio pagano que no eran de la tribu de Leví y cayó en un pecado terrible. A través del imperio asirio, estas 10 tribus son completamente dispersas alrededor de toda la tierra. Es decir, que esas 10 tribus que se le entregaron a Jeroboam
fueron esparcidas por todo el planeta Tierra, y esas son las ovejas perdidas a las cuales Yeshua hace mención cuando dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está hablando de las personas que nacieron en el espacio geográfico llamado Israel, está hablando de aquellas ovejas que fueron dispersas. Todas esas tribus quedaron alrededor de las naciones y el Eterno les entregó carta de divorcio. Eso lo vamos a profundizar ahorita. Les entregó carta de divorcio y le quitó las festividades por su idolatría, les prohibió celebrar el Shabbat. Cuando usted lee algunos pasajes que la gente a veces los lee, los saca de contexto y se confunde y dice: mira, esas festividades no están vigentes, mira, el Señor no quiere que celebremos el Rosh Hodesh, no quiere que celebremos el Shabbat. Esos pasajes se están refiriendo específicamente a esas 10 tribus que fueron dispersas alrededor del mundo. Por su idolatría, el Eterno les prohibió celebrar festividades, les prohibió el Rosh Hodesh, el Shabbat. Le digo: son abominación para mí que ustedes hagan eso. Entonces el Padre les entregó carta de divorcio, pero cuando vino Yeshua, el Padre ya les había dado a través de Isaías. Por ejemplo, acá en Isaías 54 nos habla de la promesa de redención de esas tribus que fueron dispersas. Y el Padre les da una promesa de redención, de restauración. Entonces Yeshua, cuando viene, dice: hay unas ovejas que no están aquí, que son mis ovejas. Y está hablando de quién, de esas ovejas que fueron dispersas. Por eso cuando hablamos de Israel, no estamos hablando de un Israel espiritual, sino de un Israel también que somos parte del pueblo de Israel, pero también en un sentido biológico. ¿Por qué? Porque fueron esas tribus dispersas alrededor del mundo. Yeshua dice que no viene sino a esas ovejas perdidas a rescatarlas. Entonces, esta palabra, Isaías 54, está específicamente dirigida a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué el Padre le dio carta de divorcio? Ya la vamos a ver por la Escritura. A esas 10 tribus, a esa casa de Israel, al reino del norte. Fueron divididos, todo el pueblo de Israel fue dividido. Las 10 tribus que fueron dispersas era el reino del norte, pero las 2 tribus que quedaron con Roboam, el hijo de Salomón, que era Judá y Benjamín, y un poquito de la tribu de Leví, esas tribus se les llamó el reino del sur. Entonces, al reino del sur se le llama la casa de Judá. Cuando usted lee en la Escritura, la casa de Judá se está refiriendo al reino del sur. Tenemos que entender el contexto y a quién está dirigida cada escritura que nosotros leemos cuando abrimos la Torá. Y el reino del norte se le llama la casa de Israel. Entonces, el reino del sur, ¿quiénes son? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, el reino del sur. Se le llama la casa de Judá. Las otras 10 tribus que fueron dispersas con el rey Jeroboam a través del imperio asirio, fueron dispersas por las naciones, se les llama el reino del norte. El reino del norte es la casa de Israel, pero también se le llama la casa de Efraín. Cuando usted escuche la casa de Efraín o Efraín despierta, Efraín, porque este es el tiempo de Efraín, bueno, se está refiriendo a la casa de Israel. ¿Por qué se le dice Efraín a la casa de Israel? Porque cuando Jacob bendijo a las tribus y bendijo a los hijos de José y los tomó como suyos, de esta manera los bendijo, pues él le proclamó una palabra sobre Efraín en las bendiciones y también le entregó la primogenitura en vez de su hermano Manasés, y le da una palabra donde él sería la corona de los gentiles y sería se multiplicaría en gran manera, sería un pueblo grande, y se multiplicó tanto que era lo mismo decir la casa de Israel que la casa de Efraín. Por eso algunas personas se confunden y me dicen: pero pastora, ¿por qué dicen Efraín? Yo no entiendo. O ¿por qué dicen Efraín o Israel? ¿Qué es esto? Bueno, ya le estoy explicando. La casa de Efraín o la casa de Israel, decir Efraín o Israel es lo mismo, era un sinónimo. ¿Por qué? Porque Efraín fue la tribu que más se multiplicó. Entonces, esas 10 tribus que se multiplicaron en gran manera, y a ese Efraín al cual Jacob le profetiza que sería corona de los gentiles, fue la tribu y las tribus también a través de las cuales se esparció la simiente de Abraham. Recordemos que el Eterno le dice a Abraham que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. ¿Cómo llegó la salvación a los gentiles? Porque esas 10 tribus que fueron dispersas alrededor del mundo, pues se mezclaron con los gentiles. Entonces la simiente de Abraham se esparció por la tierra. A través de Yeshua, de la venida de Yeshua y de su sacrificio en el madero, la sangre de Yeshua y el sacrificio lo que hizo fue redimir la simiente que había sido esparcida. Por ejemplo, cuando el Padre me alcanzó, yo empecé a congregarme en una iglesia,
lo que aprendí era que era algo espiritual, que nosotros veníamos a ser parte de un Israel espiritual, que la simiente de Abraham se esparció espiritualmente porque a través de Yeshua pues éramos descendientes de Abraham y todo era espiritual, pero no es así, no es así. Fue a través de esta dispersión de las tribus, de la división de estas dos casas, que la simiente de Abraham se esparció. Y fue a través de Yeshua que esa simiente vino a ser redimida y está siendo redimida, los escogidos del Padre. Entonces, ¿a quién se refiere Isaías cuando en este capítulo 54 nos está hablando sobre la mujer estéril? ¿Quién es esa mujer estéril que está viviendo ese proceso de afrenta? Recordemos que la esterilidad, anteriormente yo recuerdo que yo tenía un problema de esterilidad y el Padre me sanó. Yo oraba en cada Shabbat y el Padre en un Shabbat me sanó totalmente. Por eso yo creo que hay grandes bendiciones al celebrar el Shabbat y entrar dentro de esa dimensión espiritual que tiene que ver con descanso, con ser gobernados por el Padre. Voy a hacer un breve paréntesis. Había una mujer encorvada, recordemos, y el Padre, y Yeshua la sanó en un Shabbat. Y él dijo, cuando los religiosos vinieron a confrontarlo, y él les dijo que si ellos eran capaces de desatar las ligaduras de su animal, ¿cuánto más él iba a hacer esto por una hija de Abraham? Y era un día donde él le desató las ligaduras a esta mujer y estaba encorvada, y cuando él oró por ella, esta mujer fue libre de ese espíritu inmundo y la mujer pudo ser sana y se enderezó. Entonces el Shabbat también nos habla de una dimensión de desatar ligaduras, de una dimensión de libertad, de una dimensión donde podemos recibir todo aquello que está en la dimensión del reino, que es justicia, que es paz, que es gozo, lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Aquí el Padre entonces está comparando a la casa de Israel o la casa de Efraín con una mujer estéril, una mujer que ha recibido afrenta. Es una metáfora que el Eterno está haciendo. Dice que no daba luz, entona un cántico y grita. Es decir, lo que el Padre les está diciendo aquí a través del profeta Isaías es, mira, hay una promesa de redención para ustedes. El proceso de mi abandono, o el proceso de mi furia, o el proceso de yo haberlos esparcido alrededor de las naciones no es eterno. Yo no los deseché eternamente, y lo vamos a reforzar ahora con el libro de Romanos. Yo no los deseché eternamente. Hay una promesa de redención para ustedes. Esta es una promesa de redención para nosotros, la casa de Israel o la casa de Efraín. Dice, porque serán muchos más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Eterno. ¿A quién se refiere acá? A la casa de Judá. Y que son los hijos de la casada, dice el Eterno. ¿Por qué? Porque hubo una gran multiplicación y se cumplió la palabra, como lo dije anteriormente, que le dio Jacob a Efraín sobre la gran multiplicación que vendría sobre ellos. Le hace un énfasis el Padre en que haga un canto y un grito de júbilo, es decir, rompen agradecimiento, accionen alabanza, porque llegó el final del proceso doloroso y al final, y es como que decir, llegó el final del túnel. Dice el versículo 2, ensancha el lugar de tu tienda y las cortinas de tus tabernáculos se extiende, no escatimes. No escatimes. Alarga tus sogas y a tus estacas refuerza. Él está hablando y le está dando una promesa de restauración, de ensanchamiento y de restitución. Recordemos algo importante también para reforzar esto, porque es muy importante entender este contexto. Cuando el Padre le entrega los mandamientos a Moshe en el monte Sinaí, pues establece un pacto matrimonial. El número 10 tiene que ver con un pacto matrimonial. Le entrega una ketubá, que es un contrato matrimonial. Recordemos que Moisés baja, las tablas se quiebran, pero luego le entrega nuevamente las tablas. Él establece un pacto matrimonial, pero cuando se da esta división de las dos casas, él entrega carta de divorcio. Voy a leerle Jeremías 3, capítulo 8. Él entrega carta de divorcio ¿a quién? A la casa de Israel o la casa de Efraín, que es lo mismo. ¿Por qué no le entrega carta de divorcio a la carta de Judá? A la casa de Judá. Dice que por amor a David su siervo, pero también en el plan de redención
el Mesías, Yeshua, vendría de la tribu de Judá, el Salvador, el Redentor vendría de la tribu de Judá. Entonces no podía darle carta de divorcio a la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá nacería, a la casa de Judá, porque de la tribu de Judá nacería el Mesías, el Redentor, que a través del cual él traería salvación al resto de las tribus y a la casa de Efraín o la casa de Israel. Fíjense lo que dice Jeremías 3, versículo 8, dice: vio que yo había despedido a la apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. ¿Le dio carta de qué? De divorcio. Y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. La gente podría decir, y yo también me preguntaba, ¿por qué el padre no le dio carta de divorcio a Judá si también se introdujo en una idolatría también terrible por esa causa? Por amor a David su siervo, pero también porque de allí vendría el Redentor. En Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, nos habla el Eterno acerca de los preceptos establecidos para lo que era casarse y divorciarse. Y es importante también que usted lo anote, pero voy a ir más rápido y no voy a tocar esa parte acá. Es importante, como le dije al principio, que pueda anotar el versículo. Entonces, en el versículo 2, que se le acabo de leer, el versículo 3 dice: porque hacia la derecha e izquierda te fortalecerás, tu descendencia heredará naciones y las ciudades desoladas serán habitadas. Aquí nos está hablando de una promesa de expansión, de una promesa de restitución. Dice: no escatimes, tiene que ver con el entendimiento y la revelación de lo que sería y de lo que trajo Yeshua para la casa de Israel. ¿Cómo es esto? Voy a ser más específica. A través de Yeshua y de su sacrificio en el madero, de los méritos de Yeshua, lo que él estableció en el plano legal, en un plano jurídico, fue restitución, redención, restauración. Así que todo aquel proceso que fue destinado para la casa de Efraín o la casa de Israel, aquel proceso de divorcio, aquel proceso donde se le quitó las festividades, donde se le quitó la cultura del reino y el Padre dijo: son abominación a mí. Ese proceso, ¿y por qué era abominación a él? Porque el corazón de ellos tenía dos maridos, estaban con el Eterno, practicaban una parte de ellos la cultura del Eterno, pero otra parte practicaba la idolatría, y el Padre les da esa carta de divorcio por su adulterio, por sus fornicaciones, por su idolatría, y les rechaza por un breve tiempo, como enseña la escritura en el Salmo 36. Por un breve tiempo fue su ira, su furor. Pero había una promesa de redención, existía una promesa de redención, y esa promesa tiene dos aspectos importantes. Número uno, a través de Yeshua, a través del mérito de Yeshua y lo que hizo Yeshua legalmente. Cuando Yeshua vino a la tierra y por su sacrificio en el madero, por todo lo que él hizo, trajo justificación a la casa de Efraín, trajo justicia, justificación. Entonces a él le fueron imputados los pecados de Efraín, y toda aquella idolatría, todo aquello por el cual el Padre les había dado carta de divorcio, en ese momento fue anulado. Ahora vino una reconciliación, y a través de Yeshua se estableció un puente a la redención. Entonces, la casa de Israel, a través de Yeshua, recibe redención. Recuerden que no estoy hablando de los que nacieron en un espacio geográfico, sino los que pertenecen al linaje de Israel. Y la otra parte, pues, es la parte a través de la cual, y lo vamos a ver en el tiempo, la redención ya final, cuando Yeshua, por ejemplo, venga a establecer su reino por 1000 años, está hablando ya de una redención final, de la redención total. Pero en Yeshua comienza, y ese es el primer aspecto de la redención de Israel, a través de Yeshua, donde comienza el rescate. La palabra redención también tiene que ver con rescate. Entonces el versículo 1 y 2 nos habla de que el Padre restituiría en honra, en posesión, y esa promesa de restauración que tiene sobre Israel. El versículo 4 nos habla, dice: no temas, porque no te avergonzarás, no te sientas... Casi se me cae la Biblia. No temas, porque no te avergonzarás, no te sientas ofendida, porque no serás abochornada. Esto sigue hablando de la promesa de redención. Porque la vergüenza de tu juventud te olvidarás, y la afrenta de tu viudez no recordarás más. Es decir,
Él le está diciendo aquí, el proceso va a terminar, el proceso de desecharte va a terminar, el proceso de tenerte, de sacarte va a terminar, el proceso de yo haberte dado la espalda y esa carta de divorcio va a terminar, no será permanente, tiene un fin. El Padre está hablando aquí, dice, tu marido, tu hacedor, tu libertador. Nos está hablando aquí de Yeshua, porque nos está hablando de tu marido, es tu hacedor. Y hay varios pasajes de la Escritura, no voy a entrar en esto, que nos habla de que el Padre eterno es nuestro marido. Entonces, nos habla y dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, el eterno de los ejércitos es su nombre, y tu libertador es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será aclamado. Porque como una mujer abandonada y de espíritu afligido, te ha llamado el Eterno. Y como esposa de la juventud que fue desechada, ha dicho tu Elohim. Un corto momento te he abandonado, pero con gran misericordia te reuniré. Fíjese que el Padre aquí en este versículo número 7 está comparando, está haciendo referencia a que el periodo de haber sido desechada o de haber recibido carta de divorcio, la casa de Israel, y se vería como un corto momento o como muy pequeño en comparación con la gran misericordia. Dice, con gran misericordia te reuniré. Es decir, un corto momento te deseché. El proceso se vio corto, el proceso de ser desechado se vería chiquitito en comparación a la gran misericordia y a la gran restauración que vino sobre la casa de Israel a través de Yeshua el Mesías, el libertador, como lo dice en el versículo anterior, y el Señor nuestro. Dice el versículo 8, o más bien no terminé de leer el 7, dice, pero con favor eterno te tuve misericordia, dice tu libertador, el eterno. ¿Quién es el libertador? Yeshua es el libertador. Dice el versículo 9, voy a leerle el versículo 9 y 10. Y quiero recordar algo para el versículo 8. Dice, cuando dice con poco enojo oculté mi rostro un momento de ti. Nos está hablando a esa parte de la carta de divorcio. Dice, pero con favor eterno tuve misericordia, dice tu libertador. ¿Se refiere a qué? A la parte de la restauración y del rescate que vino a hacer Yeshua a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entro entonces en el versículo 9, dice, como las aguas en los días de Noaj, esto es para mí igual que jurado que no pasarían más las aguas de Noach sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti y de no gritarte, dice esta versión. No me enojaré de ti y no gritarte. Es decir, de la misma manera que él estableció un pacto con Noé. De la misma manera que estableció un pacto y salió el arco del pacto en las nubes y él prometió no destruir más la tierra con agua, de esa misma manera él ha establecido un pacto eterno, un pacto de redención. Lo vemos en Jeremías 31. Él dice, vienen días donde renovaré mi pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. En ninguna parte de la escritura dice que él va a renovar el pacto con la iglesia. La palabra iglesia, yo sé que esto suena duro. Yo recuerdo un día estaba así en la universidad y empiezan a hablar de las palabras, del griego, de la historia. Y cuando dice la palabra iglesia, que venía de la palabra eclesía, lo que yo pude comprender y lo que descubrí es que estaba usando un nombre totalmente incorrecto. Por eso en la congregación, cuando Dios me dio la dirección de fundarla, nunca se ha llamado iglesia, porque yo tenía un rechazo por esa palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia, la eclesía, eran grupos que se reunían con fines políticos, con fines para establecer directrices de gobierno, de administración de gobierno, de establecer gobierno. Cosas como decir en mi país un consejo comunal. Se reunían con fines políticos y una iglesia no es eso. La palabra que el Eterno utilizó fue la quejilá, la comunidad de creyentes, y tiene que ver con un vínculo. ¿Y cuál es nuestro vínculo? La sangre de Yeshua. Tiene que ver con familia y tiene que ver con diseño de Dios. La iglesia no es un término aplicable para nosotros. Por eso en ninguna parte de la Escritura nosotros vamos a ver que Él viene a renovar un pacto, que el Eterno promete renovar un pacto con la iglesia.
iglesia, en ninguna parte. Dice con la casa de Judá y la casa de Israel. Es importante recordar Jeremías 31. Aquí entonces vemos que el Padre habla, y esta es una relación que hace la Haftará con la Parashá. Le dice que de la misma manera que hizo pacto con Noé, de esta misma manera, y déjeme leerle el versículo 10, haría con la casa de Israel. Es decir, yo te di carta de divorcio, pero ahora yo te rescato, te redimo nuevamente y no te vuelvo a desechar más. Dice, porque los montes podrían ser retirados y las colinas tambalear, pero mi favor hacia ti no será retirado y mi pacto de paz no tambaleará, dice el que tiene misericordia de ti, el Eterno. La pobre agitada no ha sido consolada. He aquí, yo asentaré con lapislázuli tus piedras y haré tus bases de zafiros, pondré de onix tus ventanas y tus portones de piedra de carbunclo y todo tu territorio de piedras preciosas. Él está hablando de la restauración del Kabod sobre Israel, de la gloria y de la redención final, sobre su pueblo. Dice el versículo 13, todos tus hijos serán estudiosos del Eterno. Y esto es una parte impactante. Es decir, no solamente restauraría el pacto para siempre. Recordemos que Yeshua dijo en Lucas 18:7, Él habló acerca de la justicia a sus escogidos. ¿No le hará el Eterno justicia a sus escogidos? ¿Y quiénes son sus escogidos si no es su pueblo? Somos su pueblo, sus escogidos, somos sus justos, somos aquellos a quien Él ha establecido para hacerle justicia para siempre. Entonces, ese pacto que Él estableció, ese pacto que Él renovó, esa ketubá que renovó a través de Yeshua con nosotros, es para siempre. Así que sobre Israel lo que hay es una promesa no de destrucción, sino de restauración. Ahora, ¿de cuál Israel estoy hablando? Como dije anteriormente, no solamente de aquellos que nacieron en un espacio geográfico, sino de aquellos que han sido escogidos. ¿Qué necesita un israelita para ser redimido? Yeshua. Yeshua es el único puente, el Mesías Yeshua es el único puente para accesar al Padre. En 1 Pedro 3:18 nos habla de que Él es el camino, el único puente. Dice que el justo murió por los injustos para llevarnos al Padre. Entonces, sin Yeshua no podemos accesar al Padre y a la gloria eterna del Eterno. Voy a leerles entonces este versículo que me gusta tanto. Dice, todos tus hijos serán estudiosos del Eterno y mucha paz tendrán tus hijos. Aquí nos está entregando una promesa de poner en nosotros el querer como el hacer, el amor por la Torah, el amor por sus festividades, el amor por el Shabbat, el amor por la cultura del reino, no el amor por la ley. Recordemos que la ley es la religión del judaísmo rabínico que ellos establecieron para guardar que se cumpliera la Torah. Yeshua vino a golpear todos estos preceptos de hombres. Estoy hablando de la Torah, que es la instrucción del Padre para nosotros. Es decir, lo que sí nació de la boca del corazón del Padre, de los preceptos que aún están vigentes, no de aquellos que fueron cumplidos en Yeshua, como por ejemplo sacrificar un animal para esparcir sangre y para redimir el pecado. Y hay cosas que fueron ya, que tenían que ver con el culto, que todo lo que giraba en el culto del templo, ya esas cosas fueron cumplidas en Yeshua, pero todo lo que tiene que ver con la cultura del reino, con el estilo de vida, eso está vigente. Entonces, aquí nos está diciendo una promesa de que los hijos de la casa de los hijos de la casa de Israel, nosotros seríamos estudiosos de su Torah, estudiosos del Eterno, y mucha paz tendrán tus hijos. Una promesa. Por eso cuando hay mucha gente que dice, pero a ti te gustan los judíos, de pronto tú eres de esa gente que dice, pero a ti te gusta eso de las festividades, y tú escuchas de las festividades del Shabbat, escuchas una música en el hebreo, escuchas un shofar y sientes que algo te salta en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa de redención para la casa de Efraín, hay una promesa de redención para la casa de Judá. Tal vez en la iglesia habían muchos cantando coros y de pronto tú escuchaste uno que está hablando acerca por ejemplo, las canciones de Paul Wilbur, esas canciones que nos hablan acerca de la restauración de Israel, las que suenan el shofar, las que tocan el pandero, y tú sientes que algo vibra dentro de ti, que hay algo, un llamado, como dicen el dicho popular, que la sangre llama. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una promesa de redención para ti, y este es un tiempo del despertar.
Y tú dices, pero ¿por qué todos están cómodos con el culto bien evangélico? ¿Por qué todos están cómodos con seguir estudiando o leyendo la Biblia de una forma pues alegórica y esos mensajitos tan de la vida diaria? ¿Y por qué yo quiero profundizar en esto? Y me llama la atención el hebreo. ¿Por qué cuando escucho del Shabbat y un shofar, qué es lo que pasa? Bueno, que tú has sido un escogido, un señalado, que en ti está, que lo que está dentro de ti es un ADN de Israel, que tú eres una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que fue escogida por el Padre para ser rescatada a través de Yeshua. Y hay un ADN dentro de ti que está vibrando, que está activo y que está llevando a tus raíces. Este es un tiempo donde está sonando un shofar profético y cada uno de nosotros, el Padre nos ha constituido como un shofar para proclamar un despertar sobre la casa de Judá, sobre la casa de Israel o la casa de Efraín. Sí, traer a la casa de Efraín a casa. Y sabes que a partir de este año 5780 que acaba de iniciar y toda esta década es la década del despertar de Efraín, es la década del Teshuvá de Efraín. Hace tiempo el Padre me ha venido hablando de esa palabra clave y me dice, este año es Teshuvá, el otro año me habla otra vez de Teshuvá. ¿Sabe por qué? Y ahora le doy tengo el entendimiento, porque esta es la década del Teshuvá de Efraín, donde Efraín gira y se vuelve al Padre y le es revelado que ya puede celebrar nuevamente Shabbat, que el rechazo por las festividades, que el rechazo por todo lo que suene a judío ya tiene que ser diluido, que llegó el tiempo del despertar, que esa rebeldía y el rechazo por lo que pertenece a la Torá, sus raíces le empiezan a llamar, el Padre le empieza a llamar, el Espíritu le está trayendo un despertar profético para hacerle volver a casa, para hacerle volver al altar y volver al diseño del Padre. Por eso estamos haciendo un énfasis tan fuerte en salir de Babilonia, en salir de lo pagano, en salir de las costumbres paganas. Y sí, cada vez que viene la Navidad hay gente que nos ataca, pero esa gente que nos ataca por atacar un antidiseño, esa gente nos va a seguir mañana, pero hay gente que no nos va a seguir mañana. Hay gente que escucha y sigue hoy. Hay gente que tal vez no está en el pastorado y el pastor dice, vamos a poner el arbolito, véngase el lunes a armar las pelotitas del arbolito. Pero de pronto hay un miembro aquí que está diciendo, eso no es del Padre, el Espíritu me está hablando, tengo que salir de esto. Y el pastor todavía no lo ha recibido, pero el que está aquí sentado como hijo, como oveja, sí lo está recibiendo. Entonces ese empieza a hacer teshuvá y otro empezará a hacer teshuvá. Y no estamos llamando a una rebelión, no, rebelión es ir en contra del diseño del Padre. Estamos llamando a un arrepentimiento, a un teshuvá, a alinearnos con el Padre. El que está en rebelión es el que está en contra del diseño, no es el que se alinea con el diseño. Por eso hay gente saliendo, hay gente despertando y saliendo. Y antes a mí me daba temor hablar de estas cosas porque decían, no, se va a revelar. No, si para alinearse con el Padre tienes que revelarte al hombre, pues alíñate con el Padre y revélate al hombre, porque ese hombre tarde o temprano, si es un escogido, se va a alinear con el Padre. Pero no podemos esperar a estar atrás cuando el Padre nos ha escogido como una generación punta de lanza. Y no lo estoy diciendo con arrogancia, lo hablo con responsabilidad, lo hablo con un sentido profético, lo hablo con entendimiento. Hay gente que está ahorita mismo sentada, que tiene más entendimiento que mucha gente que está enseñando. Y es el tiempo del despertar de Efraín. El Espíritu del Eterno está trayendo un despertar. No tengas temor. Habla con tu pastor si ya el Padre te despertó. Habla con quien tengas que hablar, pero alíñate con el Padre, aunque te desalinees de la cultura religiosa, de la cultura de los hombres. Con todo respeto y con todo amor estoy diciendo eso, pero muy responsablemente, porque mejor es agradar al Eterno que a los hombres. Y tal vez con esto me busque enemigo y haya gente que diga, no, mejor no escuchen a esa mujer. Pero el Espíritu, al Espíritu sí lo van a escuchar. Y donde esté, el Espíritu del Padre está despertando las raíces de Efraín. Este es el año y la década del despertar de Efraín. Dice el Espíritu del Señor que está provocando una pasión profunda por alinearse con su corazón. No con lo que los hombres están enseñando, sino con lo que está en el corazón del Padre. El Padre está poniendo una valentía para alinearse con Él. Está trayendo no solamente un despertar, sino la valentía de seguirlo, la valentía de hacer teshuvá. Por eso esta década es la década del despertar de Efraín y del teshuvá de Efraín. Si tú eres Efraín, está ardiendo tu corazón y vas no solamente a alinearte con el diseño, sino que vas a
proclamar este diseño para que otros puedan alinearse con el diseño del Padre. El versículo 14 dice: con justicia serás afirmada, aléjate del fraude, porque no temerás, y aléjate del terror, porque no se acercará a ti. Es decir, la restauración será total, contundente, poderosa. He aquí, tendrán miedo los que no están conmigo, dice el Eterno. Qué poderosa es esta palabra. Quien querella contigo delante de ti se postrará. Quien le haga frente al pueblo del Eterno. No estoy diciendo lo que están viviendo en Israel, no. Quien le haga frente al pueblo del Eterno, a los efraimitas, quien le haga frente al pueblo escogido por el Padre, dice, delante de ti se postrará. Serán avergonzados. Porque es una promesa y es parte de la restitución y de la restauración que viene sobre nosotros, la casa de Israel. Dice: he aquí, yo he creado el herrero que aviva el fuego del carbón y forja un utensilio para su uso. Y yo he creado al destructor para dañar. Todo instrumento de guerra formado contra ti no tendrá victoria. Yo quiero que repita usted esa palabra, usted que está escuchando esta enseñanza o que la va a escuchar más adelante. Dice: todo instrumento de guerra forjado contra ti no tendrá victoria. Todo instrumento de guerra forjado contra mí no tendrá victoria. Y toda lengua que se presente a juicio contra ti, demostrarás que es culpable. Cuando un hijo del Padre se alinea con la Torá es la cobertura impenetrable que hace a un pueblo invencible. Si hay alguien que va en contra de ese hijo alineado con la Torá, sencillamente va a chocar con la cobertura de la Torá. En Números 23 hay una palabra que siempre ha ardido en mi corazón y siempre la proclamo. Dice: no hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. Porque siempre hay gente que se levanta, hijos de las tinieblas que se levantan, que se meten en Facebook a ver quiénes son los que tienen entendimiento, quiénes son los que están dando duro, quiénes son los que están golpeando las tinieblas, y empiezan a hacer conjuros y hechicerías, y vamos a revisar quiénes son los hijos, quién es el esposo, quién es esto, vamos a hacer esto y vamos a levantar esto en contra de. Pero ¿sabe qué? Y en el video anterior el Padre me daba esa palabra: levántate, Señor, y ahora le quiero dar esta otra. Este versículo: no hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. Mucha de esa gente, y si va a escuchar este video, quiero que preste mucha atención. Mucha de esa gente va a caer muerto si no es un escogido del Padre. Si es un hijo de las tinieblas, si es uno de la simiente de la serpiente, si es un hijo del enemigo, escuchen, hija, Satán podrá salvarte de la muerte. Este es un tiempo donde la promesa de restauración sobre la casa de Israel es un escudo, es una cobertura. Espiritualmente está sobre nosotros, y que el que venga contra nosotros se va a enfrentar directamente contra el Padre eterno, el Santo de Israel, el Santo, el Elohim de los ejércitos, y vas a recibir destrucción, vas a recibir juicio, y muchas veces mucha gente de esa va a caer muerta al instante, porque el juicio del Padre está contra aquellos que vienen en contra de los escogidos, de los hijos de propósito. Este es un tiempo, y voy a decirte esto bien proféticamente, bien un WhatsApp del cielo, te lo voy a decir así. Este es un tiempo donde el Padre no está dispuesto a que perdamos el tiempo en batalla espiritual, sino que Él quiere que nosotros nos enfoquemos en las batallas que tenemos que librar. Pero todo espíritu que el Hasatán ha enviado desde su cámara más secreta, y toda persona que ha enviado para estorbar, para atrasar, para obstaculizar el propósito de Él, con los que estamos comprometidos con Él y su reino, van a recibir destrucción. Esos espíritus van a recibir destrucción. Así le estoy hablando. Esas personas que se ocupan de estar haciendo conjuros y hechicerías en contra de los escogidos, de los comprometidos. Ay, 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 prepárese, o te alineas o te vas. Si no te vas con el Señor, o te alineas o te vas. Si eres un hijo del enemigo, te vas con él. O tú te alineas o te vas. Porque en este tiempo hay una aceleración del espíritu, porque su agenda no se va a retrasar por la agenda del enemigo. La agenda del enemigo no va a retrasar a la agenda del Padre.
Por eso esta es una década también de juicio sobre las tinieblas. De juicio sobre las tinieblas, y cada paso que demos en avance con el reino del Padre será juicio sobre las tinieblas. Y aún los hijos del Padre que están siendo de estorbo a los escogidos del propósito van a recibir un juicio correctivo, no de muerte, juicio correctivo. Se van a meter en un montón de problemas, no vas a tener chance de obstaculizar el propósito de los escogidos, no, porque vas a tener conflictos personales, conflictos por causa de que tu corazón no se alinea con el propósito del Padre, no lo entiende y está siendo de estorbo a los escogidos. Entonces el Padre, por amor, porque Él es Padre y a quien ama corrige, te va a introducir en procesos correctivos. Alguien tiene que escuchar esta palabra que va a ver o que está escuchando ahora mismo este video. Entonces es un tiempo de ver la victoria en nuestras vidas. Todo instrumento de guerra forjado contra ti no tendrá victoria, y a toda lengua que se presente a juicio contra ti demostrarás que es culpable. Esta es la herencia, dice el Padre Eterno. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su justicia de mi parte, dice el Eterno. Esa es mi herencia. Esa es tu herencia. El Padre pelea por ti. El Padre pelea por ti. El Padre habla por ti. El Padre pelea por ti. El Padre pelea por nosotros. Y ya culminando, leo estos 5 versículos del capítulo 55 que forman parte o refuerzan más bien o amplían la promesa de redención sobre Israel. Todos estos capítulos dice: todo sediento vaya al agua, y aquel que no tiene plata vaya, adquieran y coman. Vayan, adquieran sin plata y sin precio vino y leche. ¿Por qué pesarán para pagar plata sin recibir pan? ¿Y ustedes se fatigarán sin hartarse? Oigan a mí, coman lo bueno y tengan placer de la gordura vuestra alma. Inclinen vuestros oídos, vengan a mí, oigan, vivirá vuestra alma, y concertaré con ustedes un pacto eterno, como los favores fieles prometidos a David. He aquí, testigo frente a los pueblos te he colocado, príncipe y preceptor de los pueblos. Se está hablando de Yeshua. He aquí, una nación que no has conocido te llamará, y una nación que no te ha conocido hacia ti correrá por causa del Eterno, tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha embellecido. Nos está hablando entonces toda esta parte de la restauración. La promesa de restauración y de redención sobre la casa de Israel, que ya no es una casa estéril. Entonces, quiero invitarles a compartir este video. Voy a estar compartiendo con ustedes por esta página siempre la Haftará semanal. También hemos aperturado un canal de YouTube también que se llama Ministerio Altares de Adoración, y les invito a suscribirse y a darle me gusta a esta página. He visto que varias personas le han dado ya me gusta a esta página. Puedes enviarnos también tu correo y vas a recibir los PowerPoint todas las semanas del material expuesto. Todas las semanas dale me gusta a la página y envíanos tu correo. Solamente tienes que hacer eso, le das me gusta, envías tu correo y vas a recibir los PowerPoint todas las semanas. Quiero saludar a las personas que están saludando. No me da tiempo de saludar a todos los que están conectados, pero sí a las personas que están saludando por acá. A Mariano y Miriam desde Argentina. Maggie Chichincha también, bendiciones para tu vida. Marta Sánchez desde Colombia, un abrazo. Albert Ramos. Albert, creo que estás en Curazao. Soangie Chalón desde acá, desde Ecuador, un abrazo grandísimo. Adriana Santillán de Coga, un abrazo grande también. Hermosa familia. Estefanía Lisset desde Colombia, desde Bogotá. Wilman Germán Rodríguez dice: Baruch Hashem, el Eterno restaura las dos casas de Israel, y Judá y Efraín. Así es, los esparcidos retornan. Así es, William. Bendiciones para tu vida. Por acá, por acá por mi cuenta también, Comunidad Cristiana Poder y Fuego. Luis Gongaza también se unió por acá. Isabel Valera, familia Soler. Elías Quintana, bendiciones, un gran abrazo. Elías Quintana dice: te comparto Éxodo 34:10, claro que sí, ya lo voy a leer. Marixa Esther, familia Soler. Marta Uvilla también por acá. Carlos Alberto Humbert, Antoniel Quesada,
Mario Koga, un abrazo grande, Mario, un abrazo grandísimo para los chicos, para toda la familia, Shabbat Shalom. More Ribe Isaac, un gran abrazo, querido amigo, desde Panamá, un abrazo grandísimo, grandísimo al More Ribe Isaac Shemuel, un abrazo grandote, espero verlos pronto. López Darío, Luz Cruzado, Shalom, un abrazo, Luz. María Huerta, Josep Romero, Mariana de la Cruz Delgado, profeta Enid González Calderón, un abrazo grandísimo. Creo que es Costa Rica, yo la confundía con México, no sé por qué la asocio con México. Un gran abrazo, profeta. Marta Ubila Furero, un gran abrazo. Joseph Romero, un gran abrazo, gracias por estar conectado. Nosnel Truquín, Dios mío, qué difícil, Noslen, tu nombre. Hola, me estás saludando, Jadas. Dice, hola Eli Jairán, te bendigo y te envío muchos besos. Ay, una gran amiga desde allá, desde Miami, un gran abrazo, Irán. Gracias, gracias, me contenta muchísimo saber que estás conectado. Un beso para la señora María, el señor Nelson y toda esa gente hermosa, esas chicas y todos esos hijos de las chicas, para Lizzie. Apóstol Oscar, un gran abrazo desde Venezuela. Bonilla Betsy, un gran abrazo, Bonilla, gracias por estar conectado. Carlos Aguirre, un gran abrazo. Luis Enrique Rivera Andara. José Adán, también saludos. Luz Cruzado, dice, todo instrumento forjado contra mí no tendrá victoria. Así es. Janina Bodgan, Janina, ya te extrañaba, Janina. Centro Cristiano Paguiel, también un gran abrazo. Doctora Inés Lozano, un gran abrazo. Gracias por estar conectado. May Verdún, ay, qué lindo, May, poder verte aquí conectada. Un gran abrazo. Daniel Ruiz, un abrazo también. María Huerta Yepes, también gracias por estar conectados. Isabel Valera, un gran abrazo a todas las personas que se conectaron, que nos están saludando. Recuerde darle me gusta a la página y enviarnos su correo electrónico si usted quiere el material de la Parashá semanal. Un gran abrazo a todos. No se les olvide compartir este video con otros. Shabbat Shalom, que tengan una feliz semana.